Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, analista político, conocedor a fondo de las problemáticas de la capital del país. Juan Carlos, usted ya ha escuchado a los candidatos que quieren gobernar a los capitalinos. ¿Les ha detectado carreta? Yo podría señalar, Juan Diego, que lo que vemos es una campaña en extremo tradicional. Y por extremo tradicional entiendo aquella campaña en la que se empiezan a decir cosas que uno dice, pero esto, ¿cómo lo van a cumplir? El estado de Bogotá es de catástrofe general. Plantearle a los bogotanos ilusiones en estos momentos es mentir. Quizá la única frase que se podría aplicar a lo que le toca hacer a alguien, Juan Diego, que llega a gobernar a Bogotá, es aquella con la que Winston Churchill llega al cargo de primer ministro de Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra está asediada por todos los lados por los nazis. Y él dijo, solo les puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. En este caso habría que quitar la sangre porque no hay una guerra, pero sí se podría decir esfuerzo, sudor y lágrimas. Nada más se podría decirle a los bogotanos en estos momentos. ¿Y cómo ha detectado carreta? Es decir, ¿qué están prometiendo que usted dice eso es difícil de cumplir? Casi todos están señalando algún tipo de solución mágica a los problemas de Transmilenio. Usted es un periodista que sigue en extremo detalle lo que acontece en Bogotá desde hace muchos años. Y sabe, Juan Diego, que Transmilenio hoy es un sistema que, por desgracia, la gran mayoría de la gente detesta. Los niveles de evasión en algunas rutas pueden incluso alcanzar el 80%. Que en tercer lugar, Transmilenio está en quiebra porque la evasión, los altos costos del parque de buses que ha sido introducido en los últimos años, que son buses carísimos, obligan a que la tarifa sea muy alta. También está en quiebra por un cuarto factor, y es que una parte de quienes lo usaban, mujeres, muchas mujeres y muchos hombres, se han trasladado a la moto. Entonces, no puede haber promesas fáciles para Transmilenio. No se puede decir, yo lo voy a arreglar en no sé cuánto. Y allí prácticamente todos los candidatos están igualados en lo mismo. Hay unos que están prometiendo Transmilenio gratis. ¿Eso es carreta o usted cómo lo analiza? Gratis no hay nada, porque lo gratis se paga de algún lado. Si a uno le ofrecen agua gratis en una ciudad, para dar un ejemplo, eso lo tiene que pagar alguien. ¿Y cuáles son las fuentes de recursos de una ciudad como Bogotá? Bogotá no es Dubái, que es una ciudad de unos magnates, de unos príncipes árabes que tienen el ordeñadero diario del petróleo y tienen los ahorros gigantescos del petróleo. Los ingresos de Bogotá provienen de los impuestos, de unas transferencias cada vez más pequeñas de utilidades que pasan las empresas que son propiedad de Bogotá o de las cuales Bogotá es socio, Grupo Energía Bogotá, la empresa, la ETB, en fin, y esos cada vez dan menos plata a la ciudad. Y algunas transferencias de la nación que vienen específicamente designadas. Claro que se puede plantear tarifa cero, pero hay que decirle a la gente de dónde va a salir la plata. ¿Quiénes van a ser los paganinis de la tarifa cero? Y yo añadiría otra cosa, Juan Diego, y es una tarifa cero en estos momentos sería un premio al incivismo, un premio a los que se cuelan, porque entonces dirían, listo, entonces ahora pasemos a una siguiente cosa, no paguemos ya los servicios públicos porque alguien los va a pagar. Sin civismo no hay ciudad. ¿Por qué se acabó Transmilenio? Porque era muy caro y porque finalmente prevaleció frente a una tarifa muy alta ante la cual no se reaccionó a tiempo el incivismo de muchos bogotanos, porque una parte grande de quienes se cuelan tienen la plata con que pagar Transmilenio. Esa no puede ser una excusa. Habrá unos que no lo pueden pagar, pero la gran mayoría podrían pagarlo. De manera que a mí lo que me preocupa es el facilismo
con el que se presentan algunas propuestas que no resuelven ningún asunto de fondo para la ciudad. Mira un caso. La alcaldesa actual tuvo que salir a pedirle ayuda al gobierno nacional para poder cuadrar las cuentas de Transmilenio este año. Y por eso se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un articulito mediante el cual el gobierno nacional tiene que transferirle a Bogotá plata para tapar el hueco de Transmilenio. ¿Quién transferiría la plata para la tarifa cero? Óigame, en materia de seguridad, uno, además de oírles cosas que parecen frases de cajón o cuestiones comunes, más cámaras, más policías, obviedades, ¿qué cree usted que es carreta de las propuestas que se han hecho? A mí me sorprende, por ejemplo, el candidato ex general, el candidato Vargas, porque sus propuestas parecen a veces infantiles, como que hubieran soluciones mágicas. Y uno dice, ¿y por qué no las aplicó cuando estaba al mando de la policía, cuando tenía un poder allí? El que el gobierno nacional le va a dar más policías a Bogotá, eso es un carretazo inmenso. Por la siguiente razón, Juan Diego. ¿Cuántas personas ingresan anualmente a los cupos que hay para formar oficiales y suboficiales? Ese número es muy rígido. No se han creado nuevas escuelas, así como, mire usted, en Bogotá, las universidades privadas y públicas que había hace 40 años no daban abasto para recibir más estudiantes. ¿Y qué ocurrió? Las universidades se ampliaron, construyeron más sedes, más edificios. Solo la Universidad Distrital, que es la pública de la ciudad, tiene las sedes tradicionales de la Universidad Distrital. Creó una sede para las cosas de la naturaleza y el catastro junto al Instituto Roosevelt, que tiene una sede en Ciudad Bolívar de hace muchos años, tiene una sede en Bosa, se habla ahora de una eventual sede en Suba. Mientras tanto, la policía no ha creado nuevas academias para formar ni oficiales ni suboficiales. De manera que todo eso es siempre una mentira de los presidentes, de los ministros de defensa y de los alcaldes o candidatos a la alcaldía de Bogotá. No va a haber, como por arte de magia, más policías en Bogotá porque no tienen cómo formarlos y no tienen cómo formar a los oficiales para traer a la ciudad. Esa es la realidad. Si estos candidatos llegan a proponer rebajas en tarifas de los servicios públicos, luz, agua, aseo, si llegan a proponer que harán reducciones en otros cobros tributarios y todo eso, ¿le estarían mintiendo a la ciudad? ¿Le estarían echándose un carretazo? Sí, siempre y cuando no digan y de dónde va a salir la plata. Porque el lío de las campañas en Colombia es que como la gente ha perdido la credibilidad en los políticos, Juan Diego, porque los políticos casi que encabezan todas las páginas delictuales que hay en el país o siempre están metidos en todo tipo de torcidos. Pensemos en el caso de Odebrecht, que involucró presidentes, sus jefes de campaña, que involucra a uno de los grupos empresariales más grandes del país, en fin, etcétera, etcétera. Pero también hay una cantidad inmensa de políticos metidos allí, de todo tipo, hijos de expresidentes, todo tipo. Entonces, ¿cuál es el asunto clave aquí? Y es que los políticos salen a mentir conscientemente. El que proponga que el almuerzo o el desayuno o la comida van a ser gratis, tiene que decirnos a los bogotanos de dónde va a salir esa plata. Porque plata que se saca de un lado es plata que se le quita al otro. Porque cualquier especialista en presupuestos, empecemos por un presupuesto familiar, sabe que el presupuesto no es elástico a no ser que uno esté metido en un torcido. Muchos políticos están acostumbrados a presupuestos elásticos porque reciben plata de contratistas, porque se hacen ricos con la plata del Estado. Pero en Bogotá el presupuesto no es elástico. Hay una cosa que los expertos llaman presupuesto de libre inversión, que son las cosas nuevas que se podrían hacer. Y ese presupuesto es cada vez más pequeño porque todos los alcaldes le meten mano a ese presupuesto de libre inversión y dejan cosas para hacer. De manera que yo lo que veo es una campaña, volvería a insistir sobre eso, tradicional, donde los candidatos intentan meterle un carretazo a la gente para después engañarla cuando lleguen a gobernar. Si hablan del metro, ¿qué sería un carretazo? ¿Qué sería un carretazo hoy del metro? Algunos han dicho, por ejemplo, tercera línea del metro, están proponiendo. Sí.
Eso me parece muy importante porque hoy no hay primera línea en concreto. Mire usted, los estudios definitivos todavía no han sido entregados. ¿Sí? Los áulicos de la alcaldesa dicen que ya están, pero en ningún lugar los han mostrado. Usted busca por internet entrega de los estudios definitivos del metro, no están entregados los estudios. Y aún así están empezando a poner, dicen que van a empezar a poner las pilastras porque la alcaldesa, como se va a ir sin haber hecho prácticamente nada, entonces quiere decir, yo sí empecé el metro en serio. Entonces, hoy creo que cualquier cosa que se prometa sobre un metro distinto del que hay es un carretazo inmenso, inmenso, porque ¿cómo va a haber una segunda fase del metro si aún no tenemos nada concreto de la primera? Claro, nos dicen, pero están los patios de Bosa, sí, pero eso no es el metro, eso es un patio cualquiera. Ah, pero ya compramos predios, sí, eso es verdad, pero ¿dónde están los estudios del metro que permiten señalar que el metro va a rodar, que eso va a costar tanto y que el concesionario se compromete a que lo va a poder operar y que la tarifa va a ser de tal magnitud? Fíjese usted que la alcaldesa, que bien comunicadora es, por decirlo de alguna manera, no ha señalado en ningún lado, miren, aquí están los estudios y la tarifa del metro va a ser tanto. Entonces, el metro se ha convertido en una herramienta de peleas y de promesas, pero mientras no se dé la realidad del actual metro, lo único sobre lo que podrían opinar los candidatos sobre qué van a hacer, por ejemplo, un metro que es un puente gigantesco sobre la avenida Caracas, que tiene una cantidad inmensa de pilastras, cerca de 500 pilastras de más de 13 metros de altura, va a ser por debajo uno de los cagaderos más grandes de la historia del país. Usted se podrá imaginar lo que son usted conoce muy bien lo que son las partes debajo de los puentes. Yo quisiera oír a los candidatos, ante todo a los que defienden ese metro de Peñalosa, qué es lo que van a hacer para que eso se mantenga limpio y no sea un gigantesco foco de inseguridad. Óigame, ya para cerrar, Juan Carlos, ¿usted cree que la actual alcaldesa de Bogotá, al compararla con su campaña y lo que prometió cuando aspiraba a la alcaldía, echó carreta o no? Total, ella echó carreta todo el tiempo. Piense usted que un carretazo inmenso. Ella sedujo a la gente joven, que al final fue la que le permitió ganarle a su más cercano adversario con la idea de que ella era izquierdista, y ella terminó en una política derechista que ya, digamos, no sé si estará mirando a algún país de Centroamérica para inspirarse en él. Luego, recuerde usted que ella fue la que promovió un supuesto referendo contra la corrupción en el Congreso y hizo clientelismo en el Consejo a la lata. Lo denunciaron concejales de diversas bancadas, el concejal Carillo del movimiento Polo, el concejal Rivera del Partido Verde, el mismo de la alcaldesa, y hay otros concejales que hicieron lo mismo. Y luego la gran pregunta es, y además, ¿en dónde engañó a los bogotanos? Ella fue elegida como alcaldesa de Bogotá, no como candidata a la presidencia de la República. Y estos 4 años los desperdició en una candidatura irreal, una ilusión, una fantasía como candidata a la presidencia de la República. Y eso le hizo a Bogotá un daño inmenso. Sobre estos candidatos, ¿quién está detrás? ¿O quiénes? Sí, es algo que algunos candidatos deben responder. Está el uribismo detrás del señor exdirector del DANE, Oviedo. Recordemos que él trabajó con una política uribista, senadora, es decir, primera línea del uribismo durante muchos años. Guerra. Exactamente, y luego fue funcionario de Duque, una creación completa. Duque fue una creación de Uribe. Luego, el ex senador Galán, porque la campaña de él está llena de peñalosistas. Y todo su programa es el programa de Peñalosa, un programa reencauchado de Peñalosa. Es el ¿Claudia López está detrás de Galán? ¿Perdón? ¿Claudia López está detrás de Galán? Yo no sabría decirlo, ahí yo no sé decirlo, porque como ella solo lo mantiene oculto, porque candidato que ella señale lo mata, o sea, hasta ahí se acaba ese candidato. Luego, hay que preguntarse si el ex senador Gustavo Bolívar va a ser un títere del presidente Petro aquí en Bogotá, si él tiene alguna autonomía para gobernar la ciudad, porque es que un alcalde, el trabajo del alcalde es distinto del trabajo del presidente. El
el trabajo del alcalde de Bogotá no está para cargarle la maleta a un candidato, a un presidente de la República, no importa la corriente del cual sea. Y de los otros, del general Vargas, de Diego Molano, de Robledo, Bueno, de... Diego Molano ha hecho su carrera política toda estaba ligada con el uribismo. Yo creo que eso está clarísimo. Él es un alfil de Uribe en Bogotá, que lo llevó del Consejo de Bogotá al cargo de ministro de Defensa. Del general Vargas se dice que es un hombre de Vargas, pero el libreto se lo han escrito muy mal. Y pues el senador, ex senador Rodrigo Lara, pues también es muy importante que quede claro, digamos, a qué fuerzas políticas él realmente representa, porque él estuvo con Germán Vargas toda la vida, ¿cierto? Toda la vida con Germán Vargas. Y yo creo que eso es bueno que la ciudad lo sepa, porque eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, la casta política es muy voraz, todos lo sabemos. La casta política quiere coger a Bogotá y repartirse el pastel. Bueno, y detrás del senador Robledo, pues está él mismo, porque Robledo ha sido un senador toda la vida y él tiene su movimiento que es el MOIR, pero Robledo tiene un desafío muy grande de demostrar que el centro, que fracasó en las pasadas elecciones, tiene la enjundia política para gobernar Bogotá.